Buenos días, caballero. ¿Qué desea? Tan, Perdón, ¿qué dijo? tan, 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 tan. En Tan. 1809 nacía en Francia Louis Victor Le Bon. Desde niño sufrió ataques epilépticos y ya siendo adulto desarrolló una parálisis y un grave trastorno del lenguaje, que solo le permitía pronunciar la palabra tan, lo que hizo que le apodaran así, Monsieur Tan. Fue atendido hasta su muerte por el doctor Paul-Pierre Broca, quien descubrió en la autopsia que tenía un quiste que había dañado una región específica del cerebro, a la que atribuyó esta particular deficiencia del habla, describiendo por primera vez el área del lenguaje. Hasta entonces, muchos médicos pensaban que el cerebro era una unidad indivisible. Broca mostró, en cambio, que cada parte cumplía una labor específica. A partir de entonces, una serie de estudios llegó a definir con bastante exactitud la función de cada una de las áreas de la corteza cerebral, lo que ayudó a aclarar muchas interrogantes como ¿por qué se dan las alucinaciones? ¿Por qué algunas personas tienen ideas delirantes? ¿Cómo se producen las convulsiones? ¿Por qué algunas personas no pueden ver u oír a pesar de que sus órganos de los sentidos están intactos? Y muchas otras que hoy descubriremos. ¿Cómo funciona la corteza cerebral? La corteza cerebral es el sitio más complejo y especializado del neuroeje. Anatómicamente, está dividida en 6 lóbulos. Funcionalmente, tiene áreas sensitivas, límbicas y motoras, aunque muchos incluyen a las áreas límbicas en la categoría de sensitivas, ya que es donde se gestionan las emociones. Las áreas sensitivas son las que reciben los estímulos. Se encuentran por detrás de la gran cisura central, en los lóbulos parietal, temporal, occipital y en la parte posterior de la ínsula. Se clasifican en primarias y secundarias. Existen áreas específicas para cada uno de los sentidos. Hay áreas visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, vestibulares y sensitivas generales. Estas últimas corresponden a lo que se puede percibir con cualquier parte del cuerpo, como son las sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas, etc. Para cada clase hay áreas primarias y secundarias. Por último, existe un área de asociación general, donde se integran y se procesan todas las sensaciones en conjunto. Si ya hemos estudiado las partes de la corteza cerebral, será sencillo que ubiquemos las áreas sensoriales primarias. El área visual primaria está localizada en los labios de la cisura calcarina propiamente dicha, extendiéndose ligeramente sobre la cara lateral hasta la cisura semilunar. El área auditiva primaria se encuentra en las circunvoluciones temporales transversas, básicamente en el interior de la gran cisura lateral del cerebro. El área olfatoria primaria corresponde a una zona relativamente pequeña, ubicada junto a la cisura rinal. El área gustativa primaria está en la circunvolución postcentral, pero muy abajo, prácticamente en el labio superior de la cisura de Silvio. El resto de la circunvolución postcentral corresponde al área sensitiva general primaria, llegando incluso a la cara medial, ocupando en ella parte del lobulillo paracentral y de la precuña. De las áreas primarias, los impulsos se dirigen luego hacia las áreas secundarias, que están siempre junto a ellas. En las áreas primarias, las percepciones se vuelven conscientes. En cambio, en las áreas secundarias, las percepciones se interpretan y analizan. Por ejemplo, en el área visual primaria se hace consciente lo que vemos, mientras que en el área visual secundaria comprendemos lo que vemos.
La destrucción de un área primaria hará que la persona no pueda percibir conscientemente el estímulo. La destrucción de un área secundaria hará que la persona no entienda lo que percibe. Por ejemplo, si se destruyera por completo el área visual primaria en ambos hemisferios cerebrales, quedaríamos ciegos. Así, en cambio, si se destruyera el área visual secundaria, dejaríamos de entender o interpretar correctamente lo que vemos. Pero incluso dentro de estas áreas hay divisiones. Así, por ejemplo, en el área sensitiva primaria, cada parte de la corteza corresponde a una región específica del cuerpo. La cabeza abajo, más arriba la mano, encima el tronco y por último las sensaciones de los pies que llegan a la cara medial. Dentro del área visual secundaria encontramos una zona específica para reconocer las palabras escritas y otra que guarda la memoria de los rostros conocidos. ¿Se imaginan no poder reconocer nunca a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas? Una lesión en el área de memoria de los rostros conduce a este trastorno llamado prosopagnosia. Hay un famoso actor de Hollywood que declaró sufrirla, pero no les diré quién es. Hasta se han hecho películas de ficción y documentales sobre este padecimiento. También hay un campo ocular que distingue automáticamente cuáles son los objetos más importantes entre todos los que están al alcance de la vista. Existe un campo homónimo en el lóbulo frontal. Estimulando eléctricamente cada uno de ellos, se induce un movimiento de ambos ojos, generalmente volviendo la mirada hacia el lado opuesto al estimulado. La diferencia es que el campo ocular frontal nos sirve para coordinar la mirada hacia donde queremos voluntariamente prestar atención, mientras que el campo ocular occipital nos hace mirar de manera refleja hacia aquellas cosas que nos llaman la atención sin querer. Por último, dentro del área auditiva secundaria es importante mencionar una zona que sirve para reconocer qué cosas nos están diciendo, el área de comprensión del lenguaje hablado. Su destrucción hace que no entendamos lo que nos dicen, lo que se conoce como afasia de comprensión. De cada área secundaria, la información pasará finalmente a un área de asociación general, donde se integran e interpretan combinadamente todos los datos. Así, por ejemplo, si escuchamos el mensaje "el examen está muy fácil", el área auditiva secundaria lo interpretará literalmente. Pero cuando el mensaje llegue al área de asociación general, se hará una reevaluación y no se interpretará igual si del área visual nos llega esta imagen de un compañero feliz, que si nos llega la cara del profesor mirándonos así. Pero no todas las lesiones matan las neuronas. No solamente hay neuronas felices y neuronas muertas. Entre una y otra puede haber diversos grados de afectación. Una neurona injuriada puede estar deprimida e inhibida, pero otra lesión quizá más leve no la llega a deprimir, sino que por el contrario la irrita. Así pues, los síntomas clínicos pueden ser muy diferentes según qué tan grave sea la lesión de la neurona. Una neurona normal actúa cuando debe. Una neurona irritada manda más impulsos que lo debido. Una neurona inhibida dejará de enviar impulsos. Y una muerta también, pero en este caso de forma permanente. Por ejemplo, una lesión irritativa en el área visual primaria provocará que veamos cosas que no existen, como luces o colores, lo que constituyen alucinaciones visuales simples. Una lesión que irrite un área visual secundaria, donde ya las imágenes cobran sentido, hará que veamos cosas más elaboradas, como personas, animales u objetos reconocibles. Y a esto lo llamamos alucinaciones visuales complejas. Una lesión irritativa en el área auditiva primaria causará que escuchemos ruidos sin significado, como por ejemplo zumbidos, lo que serían alucinaciones auditivas simples. Lo mismo, pero en un área auditiva secundaria, ocasionará alucinaciones auditivas complejas,
Así que podríamos escuchar una guitarra tocando o a alguien hablándonos sin que esté allí realmente. Y lo mismo puede ocurrir con cualquiera de nuestros sentidos. Puede haber alucinaciones táctiles, gustativas u olfatorias. Es normal percibir lo que existe, pero si tenemos una sensación sin nada que la produzca, hablamos de una alucinación. Las áreas límbicas de la corteza pueden verse en el lóbulo límbico. Están involucradas con la gestión de las emociones, las que a su vez tienen muchas implicaciones en el procesamiento de la información recibida, en la memoria, el aprendizaje y la motivación, por lo que merecen un estudio aparte, ya que junto con algunas estructuras más, forman todo un aparataje conocido como sistema límbico. Las áreas motoras son las que generan respuestas a los estímulos. Se encuentran por delante de la gran cisura central, en el lóbulo frontal y la parte anterior de la ínsula. Se clasifican en primaria, premotora, prefrontal y suplementaria. La zona prefrontal es donde se deciden las acciones a realizar. Por eso es también llamada el área de la conducta. La región premotora es donde se coordinan los movimientos necesarios para ejecutar las acciones deseadas. En el área motora primaria se dan las órdenes para que se ejecute la acción. Corresponde aproximadamente a la circunvolución precentral. Aquí comienza la vía piramidal. La vía piramidal lleva la orden hacia la motoneurona inferior, que a su vez manda a contraerse a las fibras musculares. El área motora suplementaria está localizada en la cara medial del hemisferio y su estimulación eléctrica también provoca movimientos, pero su función exacta aún es motivo de discusión. La destrucción o inhibición del área motora primaria provocaría la parálisis de los músculos correspondientes a la zona afecta. En el área premotora, las mismas lesiones causarían que no podamos coordinar bien nuestros movimientos, mientras que en el área prefrontal lo que ocasionarían sería trastornos de conducta. Por otra parte, una lesión irritativa en el área motora primaria provocaría movimientos involuntarios simples, que son conocidos como convulsiones. Al irritarse el área premotora, habría en cambio movimientos involuntarios pero más complejos, que incluso parecerían tener una finalidad como peinarse o rascarse, pero claro, de forma involuntaria. La irritación del área prefrontal, en cambio, daría origen a conductas inapropiadas automáticas. Y así es, básicamente, cómo funciona la corteza cerebral. Espero que les haya gustado este resumen. Nos vemos en una próxima ocasión.